muchas personas comprometidas en diferentes maneras de luchar por este momento tan difícil, y además tenemos dos conmemoraciones importantes. Hoy cumpliría 100 años el obispo de La Rioja, Monseñor Angelelli, con lo cual fue muy importante también el recuerdo y los homenajes que se le están haciendo a ese cura que se fue a vivir a La Rioja y que fue muerto en la dictadura, junto con muchos, a lo largo de un breve tiempo, muchas de las gentes de su iglesia también sufrió la misma suerte. También hace 25 años murió un gran luchador, Empar El Kadri, y en el sindicato de farmacia se le está haciendo un homenaje. Una manera que a nosotros nos suena religiosa, pero que seguramente Rafael nos podrá iluminar otros sentidos, son algo así como nuestros apóstoles y profetas, en el sentido de la palabra que nos iluminó y nos guía en esta difícil lucha que es ser consecuentes con nuestra América. Y me dio mucha emoción unas palabras de Angelelli, casi una poesía, que leyó en su homilía uno de los sacerdotes que le rendía homenaje hoy, y lo pasaron por las redes, y a mí me parece, ¿no?, estas coincidencias contingentes con cuestiones que pasan, de gente que ya pasó y de gente que espiritualmente nos acompaña siempre, con la presencia también de Bautista. Y vamos a ver qué tiene que ver este poema en prosa de Monseñor Angelelli. Le dedicaba a las mujeres y a los hombres de La Rioja, pero lo voy a leer en general para todos nosotros. Mujeres guerreras que llevan adelante las cosas de Dios con verdadero coraje, y a todos, promesantes con la fe del peregrino, caminante incansable de recuerdos, alforjas cargadas de esperanza, con el ritmo del ton-ton de las cajas. Así es el alma de mi pueblo. Parece una pintura, ¿no?, del Jujuy de hoy, de La Rioja, Jujuy, Catamarca, de donde soy yo, las provincias andinas que tienen tanto que ver con lo que fue el Collasuyo, y también tenemos esa hermandad de siglos. Bautista también viene a hablar de coraje, de fe, de camino, de recuerdos y de esperanzas. En todo ese pequeño poema hay muchos de los tópicos que toma Rafael para desarrollar sus ideas y para mostrarnos la perspectiva descolonial antiimperialista, que es la que cultiva desde hace muchísimos años. Parte de la premisa que nos cuestionemos la concepción de tiempo y espacio. Habla de alma, de dignidad del sujeto, como experiencias humanas, no tanto regodeándose en la teoría, que por estas latitudes somos bastante tendenciosos, sino marcando el valor existencial de las experiencias y de los conceptos. Dice Bautista, los conceptos son relaciones, y eso me parece que se olvida en muchas teorías. En esta tarea sistemática descolonial que nos propone Bautista de desmantelar sistemáticamente los conceptos y categorías modernos que nos modelan y nos limitan las maneras de pensarnos, de situarnos, de reflexionar y sobre todo de proyectar, porque es muy importante en estos momentos que parece que todo es acomodable, adaptable, volver a escuchar que se trata de proyectos incluso antagónicos y proyectos a muerte, proyectos de vida y proyectos de muerte. Y sobre todo para proyectar
trabajos de Bautista siempre van a ver, incluso en las entrevistas, en los trabajos orales como en los escritos, la verdadera obsesión que tiene con que diagnostiquemos, con que nos situemos en una lectura de un diagnóstico antes inclusive de diseñar un proyecto. Y la preocupación de Bautista por el tema de que se proponen cuestiones y que se tratan de saltar problemáticas y derrotas inclusive sin hacer un diagnóstico de qué es lo que pasó, por qué estamos donde estamos. Esto del diagnóstico es absolutamente requisito para cualquier propuesta y apuesta histórico-política, y sin embargo es una de las cuestiones que se saltean. Acá tenemos al compañero Jorge Rachid, que nos regala su presencia, tiene una relación ya de años con el pensamiento de Rafael, y como médico, bueno, también desde ese lugar sabemos la importancia del diagnóstico antes de ponerse a correr para cualquier lado. La última frase del libro que es el que editamos ahora, recién salido del horno de Sicuss, forma parte de la colección Nuestra América. Algunos de acá me conocen, soy Diana Bracer y dirijo la colección de Nuestra América de Editorial Sicuss, así que estamos que no cabemos de nuestra contentura de poder editarlo a Bautista. La última frase del libro dice: es el proyecto el que determina el sentido del desarrollo. Todo el libro te explica por qué el desarrollo tal como lo concebimos, normalmente lo está concibiendo la política, es un mito. Un mito como el del progreso. Los espejitos, esos de colores que decían, que traían, ¿no?, en los barcos, la Europa colonizadora, nos traía esos espejitos y se llevaba y nos despojaba de todos los bienes posibles, los materiales, pero fundamentalmente los inmateriales, esos que no se ven y cuando se pierden uno no sabe dónde buscarlos, que tiene que ver con esto que decía Monseñor Angelelli. Nos despojan de la fuerza, de la fe, del camino, de la energía necesaria para poder cumplir con un proyecto, para poder imaginarnos un camino que nos dé la esperanza de que estas derrotas que sufrimos no nos venzan para siempre, no nos terminen de aniquilar los sueños y las posibilidades de transformar un mundo. Un mundo que, ya que estamos en la casa de los trabajadores y hay semejante gigantografía de Evita a la entrada, me acordaba que Eva, cada vez que donaba derechos, porque sobre todo el peronismo donó derechos, decía y caracterizaba a la sociedad, decía: esto se lo merecen porque esta sociedad, y decía sociedad, no comunidad, esta sociedad es injusta y cruel. Por eso hay que ayudar, por eso hay que organizarse, por eso hay que organizarse en comunidad, porque está muy bueno tener trabajo, pero un trabajo que permita la felicidad. Bueno, bajo todos esos espíritus creadores, creativos e inspiradores, convocamos nuevamente a Rafael Bautista, que creo que no hace falta presentarlo porque ustedes han hecho el enorme esfuerzo de venir porque conocen al autor, al filósofo, al poeta. Y les recuerdo que es la tercera vez que viene a Argentina, ¿verdad? Primero fue a La Plata, invitado por la Universidad de La Plata. Antes a Rosario, se va acercando de poquito a Buenos Aires. Después lo invitamos para la Feria del Libro el año pasado, cuando nosotros convocamos para el compromiso de la discusión del concurso
que hizo SICU por sus 30 años de pequeña editorial comprometida con nuestra América, y vinieron Ramón Grossfogel y Rafael Bautista a ayudarnos a dar volumen a la convocatoria de crear categorías propias para pensar nuestra América. Y ahora, nuevamente, por suerte, a través de la convocatoria de Agamés, del Congreso de la Asociación de Medicina Social y Salud Colectiva, lo tenemos nuevamente acá, y por eso nos apuramos a programar algunos encuentros para aprovechar la ocasión y seguir escuchándolo. Y por eso no hablo más y le doy la palabra, y le agradezco muchísimo que tenga la alegría de venir y de seguir hablando con nosotros, informándonos e intercambiando nuestras experiencias, que no serán iguales a las bolivianas, pero sí tienen un fondo común con toda nuestra América. Diana se olvidó decir que en eso de que me voy acercando, ahora estoy en la casa de Diana con Carlos. Se acercó tanto que ahora vivimos. A modo de broma, me acuerdo un cuate ejemplar que tuvimos en la juventud cuando hacíamos música. Y era bastante peculiar por las respuestas que daba a cada pregunta que se le hacía. Entonces, una vez me acordé ahorita y le preguntan, ¿no? ¿Y tú por qué crees que los gauchos se besan? Y le decía, deben ser guapos. Y entonces, ¿tú por qué crees que los bolivianos bebemos tanto? Ah, es que somos felices. Un poco ese tipo de memorias que están contenidas en el último libro que hemos publicado, que es este que traje algunos ejemplares. Y es, digamos, otra de las letras que considero fundamental para entender la condición humana de este tiempo. Se llama La memoria obstinada. Ayer estábamos hablando, después de la visita a la vigilia de Jujuy, estábamos con Sacha, con Uturunco, con Verónica, y la cuestión es la siguiente, y también con Federico esta tarde estamos hablando de eso. Patricio Guzmán, no sé si lo ubican, es un documentalista chileno, y él hizo un libro que también, un documental que también se llama La memoria obstinada. Y cuando yo terminé de hacer el libro en Nueva York, él estaba presentando el documental La memoria obstinada en una cinemateca en Nueva York, cerca de Chinatown. Creo que es la América del Sur, algo así. O sea, el asunto ahorita es la memoria. En mi caso, es presentar y exponer que ahorita la condición humana es la condición que sufre el inmigrante. Porque el inmigrante es aquel que no está en su lugar, no está en su tierra, pero en la tierra en la que está no se reconoce. Se reconocen sus recuerdos, en sus sueños, pero sus sueños y sus recuerdos están estancados en el lugar del cual partió. Entonces, cuando regresa a su lugar de origen, la realidad que ve ya no es comparable a los recuerdos que tiene en sus sueños. Por lo tanto, ya no se reconoce en su tierra de origen ni tampoco en su tierra de destino. Y esto quiere decir que el mundo se ha enajenado del ser humano. Es decir, ya no existe una correspondencia inmediata entre la tierra y el humus, que es el concepto de donde proviene lo humano. Y eso es grave. Creo que estamos viviendo una de las épocas más sombrías en la historia de la humanidad, que no parecen tales por las semejantes gigantografías, las luces de neón,
y todas las luminarias espectaculares que la modernidad ha puesto precisamente para ocultar los desastres que provoca en la tierra, en la vida y la humanidad. Entonces la pregunta es, ayer también estábamos hablando con algunas personas y la pregunta es ¿por qué los diagnósticos que haces son bastante apocalípticos? Entonces mi respuesta es, bueno, ahorita si no tocamos fondo vamos a creer que las cosas están bien. O sea, hay que tocar fondo para que uno empiece a repensar todo de nuevo y solo tocando fondo uno se da cuenta de que las cosas están realmente mal. A tal grado de que con la pandemia se nos ha quitado la capacidad de respuesta racional a la discusión política. Por eso el lenguaje del odio se ha hecho política pública. Pues ahorita podemos decir, la política ha degenerado en un campo de lucha abierto y desenfrenado. Por ejemplo, en Adame les decía, ¿no? Es curioso cómo la izquierda es tan ingenua que obedientemente en su domesticación a las reglas de juego democráticas que ha impuesto el imperio, una vez que nos han permitido la democracia después de las dictaduras de seguridad nacional, la propia izquierda renunció al argumento de la opción armada. Y sin embargo la derecha nunca ha renunciado al argumento y de facto a la opción armada. El imperio tampoco. Y no es que esté diciendo que la izquierda vaya por las armas, lo que estoy diciendo que ese argumento era un argumento estratégico de carácter disuasivo. Así como está demostrado que un solo país tenga bombas nucleares es lo más peligroso y es mejor que varias potencias tengan armas nucleares para conseguir lo que se llama en geopolítica el equilibrio estratégico. Del mismo modo, la izquierda tiene que tener argumentos estratégicos de carácter disuasivo también para hacerle entrar el miedo a la derecha, porque cuando la derecha entra, hace lo que le da la gana. La derecha pisotea la ley como le da la gana. En Bolivia han hecho eso, porque esa gente ha sido educada en el concepto de que la ley es para que les obedezca a ellos. En cambio, cuando los pobres van al gobierno, son obedientes de la ley y no se dan cuenta que esa ley no ha sido hecha para promover justicia, sino para preservar el orden establecido. Y cuando la izquierda se mete al respeto obediente de las reglas democráticas, inevitablemente pierde. Miren, ¿cuánta gente ahorita debería estar acusada de lo que se llama el discurso del odio? El fascismo, por ejemplo, en Bolivia ha promovido una cacería de brujas cuando ha triunfado el golpe. Y esa gente sigue libre. Es más, está en gobierno. Y cuando la izquierda sube, uno dice, pues, ¿qué les pasa? O sea, por lo menos un mínimo de consideración a las víctimas, que por lo menos los culpables no estén gozando de impunidad. Entonces, eso tiene que ver con la memoria por el hecho de que la propaganda mediática se funda en la perpetuidad del olvido. Y vivimos una sociedad en la cual todo se está condenando a los olorosos baúles del olvido. Y lo peligroso de eso es que nuestros propios deseos históricos sean arrinconados al ámbito de la nostalgia, sin capacidad de actualidad. Porque la nostalgia, que se llama el origen de esa palabra griega, es el recuerdo de algo que ya no va a volver. Y ahí, por ejemplo, perdemos. ¿Por qué? Porque ahí nos condenamos a un presente sin trascendencia. ¿Se acuerdan lo que decían los Rothschild, ¿no? Quien controla el dinero controla a los gobiernos. Kissinger decía: quien controla los alimentos controla a los
ahora estamos viendo con esta nueva ideología postindustrial, el nuevo paradigma postindustrial, el transhumanismo que se ha disfrazado de ideologías entre comillas revolucionarias, pero que han desarticulado al bloque popular y hace que nos estemos peleando unos contra los otros, y la lucha se ha vuelto corporativistas. O sea, ya han desmantelado la unidad popular, el bloque popular, y han diseminado las luchas en particularismos identitarios que buscan simplemente pelear por sus intereses particulares y no por un interés más grande. Entonces, en esa medida, el bloque popular está desarticulado. Y a nivel mundial, si antes los partidos de izquierda tenían un capítulo en su plataforma de gobierno que hablaba de la coyuntura mundial, ahora ni eso hacen. Y todo lo remiten a sus problemas nacionales. O sea, el imperio nunca piensa de modo local, el imperio piensa de modo universal, y a nosotros nos han condenado a pensar de modo local. Por eso nos hemos vuelto provincianos en la expectativa de nuestras perspectivas. Entonces ahí tenemos todas las de perder. Y sin embargo, seguimos en pie. ¿Gracias a qué? Gracias a un sujeto emergente que nos está devolviendo aquello que nunca debíamos haber renunciado. Esos principios innegociables que tienen que ver con una lucha que tenga sentido, porque preserva algo que es fundamental para todo proyecto humano, que es la defensa de la vida. Entonces, ahorita la vida está en peligro. Y ahorita ¿se acuerdan de la obra de George Orwell? 1984. Yeah. Ahí hay una frase que dice: quien controla el pasado, controla el futuro. Ahora, el problema es el siguiente: quien controla el futuro, controla el presente. ¿Y cómo se controla el futuro? Controlando nuestro horizonte de expectativas. Hoy en día se están minando todas las posibilidades y capacidades que el propio proyecto moderno había instaurado como valores liberales. Por ejemplo, el famoso estado de bienestar ya no tiene sentido ni siquiera en Europa. Las libertades civiles han sido aniquiladas en Estados Unidos después del 9/11. Ya no hay libertades democráticas, hasta están pensando, con la aparición del dinero digital, de que ya no tengamos capacidad de ahorro, porque el dinero que no se gaste, que no va a ser metálico, no va a ser real, va a ser retirado a las arcas del poder financiero, porque van a tener fecha de caducidad nuestros salarios, una vez que estén digitalizados. O sea, estas monedas virtuales, como el Bitcoin, etcétera, que ahorita juegan la preeminencia de los flujos financieros con respecto al dinero fiat, al dinero financiero, son salidas al interior del sistema. O sea, no buscan transformar el sistema, sino performativizarlo de mejor modo nada más. Y es más, o sea, con el paradigma postindustrial, la clase media va a desaparecer. El problema es ¿qué va a hacer toda esa gente que no va a poder ser incluida en el sistema económico? Y ya no estamos hablando de pobres que van a ser condenados a la miseria absoluta, sino de aquellos que cifraban sus esperanzas en la educación que habían logrado tener, y que con la inteligencia artificial van a ver todas sus expectativas demolidas, porque se va a encaramar un tipo de burocracia impersonal que va a ser innecesaria a la presencia humana. Y eso la izquierda no ha pensado, ahorita no está pensando todas estas problemáticas. Es más, la izquierda está bien crédula de la narrativa imperial y sus agendas mundiales. Por ejemplo, el cambio climático.
la planificación familiar, que tiene que ver con la Agenda 2030 de reducción de la población mundial. ¿Por qué gente como George Soros o la Fundación Bill y Melinda Gates financian a fundaciones globales que reparten dinero a este tipo de movilizaciones globales que son funcionalizadas de tal forma que son el colchón justificativo para que Europa y Estados Unidos sigan comandando, por ejemplo, la transición energética? Y no nos damos cuenta que eso son peleas en el ámbito financiero, porque dos de los gigabancos, de los fondos de inversión que controlan como el 70% de la economía y las finanzas mundiales, son Vanguard y BlackRock. Y ellos tienen como accionistas a casi todo el imperio financiero que provoca crisis, como la que está sucediendo en Estados Unidos, para que, por ejemplo, los grandes bancos se compren a los bancos chicos. Lo que han hecho con el Silicon Valley, lo que han hecho con el First Republic Bank, o sea, los venden a precio de gallina muerta y sin sus deudas. O sea, no asumen las deudas de estos bancos en quiebra y los compran a precios regalados. Entonces, ¿qué está sucediendo? Está sucediendo una nueva transferencia de riqueza de todo lo que hay dinero, no solamente en los paraísos fiscales, sino en los fondos de inversión, una transferencia inaudita de riqueza al 1% de los millonarios del mundo, que ahorita ya no son millonarios, son trillonarios. Entonces, esta gente no va a renunciar a su forma de vida. Incluso están comprando inmensas cantidades de tierra. Aquí en Argentina, ustedes saben, la Patagonia, ya ven ustedes. La familia Bush tiene inmensas cantidades de tierra en el acuífero Guaraní. Imagínense, Uruguay parte del acuífero Guaraní y tiene estrés acuífero, o sea, no tiene agua. Y nuestros recursos son básicamente el sostén que necesita el imperio, ya no para seguir en su carrera imperial como la conocíamos, no, ahorita estamos en una etapa post-imperial que es más peligrosa. El imperio busca sobrevivir en un nuevo orden multipolar que ya no va a ser el mundo del siglo XX, así como lo hemos conocido, ni tampoco el imperio va a estar sostenido en el concepto de Estado-nación. Estas cosas nos llevan a pensar de que todos los diagnósticos que tenemos no nos sirven ya. Pertenecen al siglo XX, donde el mundo era la nostalgia que todavía nosotros imaginábamos en nuestros cantos de liberación. Es como seguir cantando Silvio Rodríguez con un par de copas y soñar que algún día fuimos revolucionarios y queríamos cambiar el mundo. Entonces, para que uno en esas circunstancias todavía tenga fe y esperanza en el futuro, se requiere de un soporte, ahora sí tenemos que decirlo con todas sus letras. Hay que recuperar lo que la modernidad ha destruido en nosotros, el carácter espiritual y sagrado del ser humano. Y eso tiene que ver con recuperar lo místico de la existencia humana. Y esto es, digamos, uno de los modos de ingreso de la lucha indígena en el campo político. Y solo cuando uno tiene experiencia de esto en su propia existencia, llega a comprender que la política no puede sobrevivir si no preserva lo sagrado que contiene todo proyecto utópico. Porque si no, la política deviene en el puro cálculo político, o sea, la lucha por el poder. Eso
Y cuando el MAS llega al gobierno nos dimos cuenta de que ni ellos adivinaban ni en sus mejores pronósticos tener tal cantidad de votación. Y como no creían poder volver al gobierno, no hicieron su tarea. O sea, ni siquiera generaron una agenda que pudiese remediar los errores casos que se cometieron los 14 años. Y ahora tenemos como política de Estado agendas de las grandes fundaciones que se hacen pasar por políticas públicas, pero que hasta los redactan las fundaciones que tienen dinero para financiar los proyectos que los ministerios necesitan para mostrar obras. Y si ustedes se dan cuenta, en Argentina, en Ecuador, en Bolivia, en Brasil, en Venezuela, etc., de nada sirve transformar lo objetivo de la realidad si es que primeramente no se ha revolucionado la subjetividad del sujeto del campo. Porque la única forma de que esa objetividad se transforme de modo revolucionario es que hay una subjetividad que transforme su realidad. Pero si esa subjetividad no es transformada, de nada sirven construir hospitales, escuelas, industria. Porque en Bolivia, por ejemplo, ¿cuántos hospitales han hecho el Evo? Pero para la clase media, el Evo solo ha hecho canchitas. O sea, ni eso les reconoce. Tanta carretera como nunca se ha hecho en Bolivia en los 14 años. Pero a la clase media urbana, que es la base de reclutamiento de los prejuicios señorialistas oligárquicos, no le importa lo que haya hecho el Evo. Lo único que le interesa es que hay que sacarle ese indio, porque ese indio les demostró a todos que un analfabeto que no había ido ni siquiera a la universidad lo podía hacer mejor que todos los doctorcitos de la academia. Y el problema nace cuando ese ímpetu, esa fuerza, esa energía, lo que llamamos esa amasa que cargaba nuestro proceso y que hasta el 2009, el año de la promulgación de la nueva Constitución, incluso habíamos derrotado el golpe cívico-prefectural. Después de la segunda elección, la nueva nomenclatura y el nuevo lenguaje que el pueblo había instaurado como realidad política se fue diluyendo. En el último mensaje a la nación, con la asunción del gobierno del MAS, el aniversario que tenemos en enero del Estado Plurinacional, ni el presidente Evo ni su vicepresidente ya no mencionaron para nada ni el vivir bien, ni la descolonización, y menos el Estado Plurinacional. Ahora, ¿por qué? Y eso tiene que ver con la autocrítica que tenemos que hacernos como izquierda. Estaba recordándoles ahí en Alames, porque alguien había citado los perjuicios que cargaba Domingo Faustino Sarmiento. Y eso, Domingo Faustino Sarmiento no es rico, no proviene de élite, proviene de las capas bajas. Yo les decía, yo les voy a citar a Ezequiel Martínez Estrada. Nadie puede dudar que Ezequiel Martínez Estrada es un hombre ejemplar, hasta revolucionario, fue amigo íntimo del Che Guevara, primer embajador argentino en la Cuba revolucionaria. ¿Qué decía él en Radiografía de la Pampa? Decía que el indio no tiene futuro, porque es pretérito intransitivo. Y decía, de los restos que nos deja la cultura del indio, apenas hay algunos restos que solo sirven para la arqueología. Entonces, si eso pensaba la izquierda del verdadero pueblo, jamás iba a impulsar un proyecto que provenga de ellos. Y en Bolivia pasó eso.
En Bolivia no iban a impulsar un proyecto que provenga de alguien que, según ellos, estaba condenado a la desaparición. Y esas son las teorías eugenésicas que en el ámbito de salud hizo desastres en la política de salud pública en Bolivia. Porque si tú dices, los indios no tienen futuro, entonces, ¿qué sentido tiene gastar dinero en una población que va a desaparecer? Y ahora otra autocrítica que tenemos que hacernos. Gran parte de los errores del gobierno del MAS, y tiene que ver con el eurocentrismo de la formación ideológica de la izquierda, tiene que ver también con su círculo cercano, inmediato. Y nosotros decíamos, ¿no? El vicepresidente que teníamos, ex guerrillero, académico, intelectual, etc., tenía que haber sido pues él la palanca que le sirva al proceso para encauzar genuinamente un proyecto indígena popular, como él mismo lo mencionaba. Pero como dice Zabaleta Mercado, todos nomás regresan a su condición de clase. Y él es un blanquito clase media, pues. Y afuera, ¿por qué lo quieren tanto? Porque representa la imagen señorialista y paternal de aquel blanco que ahora es líder de los indios, de los que no pueden liberarse por sí mismos y necesitan el intelectual. ¿Se dan cuenta? O sea, ese tipo de cosas tenemos que decirles, aunque nos duele. Porque si no, vamos a seguir replicando la misma historia de siempre. Y para colmo, por no potenciar el discurso propositivo de lo más genuino de nuestros procesos populares, que viene de la parte más negada y más excluida, el imperio no es tonto y ahora se está aprovechando y está usando y manipulando nuestro propio lenguaje. Ahora, por ejemplo, ellos hablan de derechos de la madre tierra. Ellos están hablando de la Pachamama. Ellos están hablando de vivir bien. Pues esta mañana les he dicho en la charla que he dado. Ojo, señores, el vivir bien no es el living well. Porque el wellness de los gringos tiene que ver con el bienestar material y además individualista. Y tampoco es el life is good, como de LG, la marca esta de televisores. O sea, no tiene nada que ver con la imagen hedonista de una vida contemplativa. Por eso yo prefiero traducir el Summa Kamañá como el Ubuntu. Yo soy si tú eres, yo vivo si tú vives. O sea, la complementariedad y la reciprocidad. Entonces, estos libros, conversando con Diana y con Carlos Lonquian, que me aclaró cómo distinguir a un armenio, eso he aprendido ya de él. Son claves porque es, digamos, en primer lugar, el mito del desarrollo es la antesala ya del sistema de la ciencia para la vida que estamos proyectando y que nos está llevando a proponer, porque también los decoloniales se han quedado en la instancia negativa de la descolonización, porque tiene dos momentos. El momento negativo es el desmontaje sistemático de las narrativas imperiales moderno-capitalistas, pero el momento positivo no están desarrollando. Y por una cuestión que no es teórica, por ejemplo, hace rato estaba viendo yo, casi todos los trabajos siguen insistiendo en este desmontaje, pero ¿de qué sirve ya seguir prolongando este desmontaje? Porque podemos demostrar de mil formas de que este mundo se está viniendo abajo, como lo está haciendo, de hecho. Pero el problema es cómo podemos pensar y proponer cómo se produce un nuevo mundo. ¿Cómo se produce un nuevo mundo? ¿Cómo se cambia? ¿Cómo se transforma ahora la realidad?
Ese es el momento positivo. Porque no es solamente la crítica, ahora hay que mostrar el momento propositivo. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar el mundo ahora? Y eso tiene que ver con lo que ahora estamos trabajando, el método del método. Imagínense. O sea, todos han pensado el método crítico, pero nadie ha pensado cómo se piensa el método crítico. O sea, es el método del método, el método autoconsciente. Y eso ni Hegel, ni Heidegger, ni la escuela de Frankfurt, nadie se ha puesto a pensar todo eso. Y no estamos pensando eso, ¿por qué? Y no es porque seamos capos o genios, no, porque el pueblo está demandando eso y nos está mostrando que ahorita la reflexión metodológica es imprescindible para pensar ahora si le hemos regado en la primavera democrática, porque estaban vivos Chávez, Kirchner, estaba Lula en su mejor momento, estaba Rafael Correa, estaba Leo, etc. Pero le hemos regado. Nadie le echó caso a Chávez cuando él insistía en la liberación financiera. Y eso es clave ahora. Y ahora recién Lula se está dando cuenta de que sí, es cierto, hay que generar la moneda común, pero ya es tarde. Ahora ya las condiciones están mucho más, ya no son tan, no diré fáciles, pero ya no son tan, qué sé yo, sí, o sea, ahorita las cosas están más difíciles porque no solamente el propio dinero fiduciario ya tiene las fechas contadas, sino que ahorita la pelea entre las monedas digitales ahorita se está dando al interior de la Reserva Federal de Wall Street, ¿no? O sea, entonces los propios bancos centrales, que ya no son estatales sino son privados, ya son conscientes de que aquí quien maneja las cosas es el poder financiero. Ese es el deep state del deep state. Entonces ahorita el imperio ha mudado. Si podemos decir la comparación con la metamorfosis de Kafka, este no ha mudado en un escarabajo, este ha mudado en el monstruo del apocalipsis, que tiene 7 cabezas, que son las bolsas de Chicago, de Wall Street, el banco de inversiones, de crédito, el banco de la Unión Europea, etc. Que curiosamente son 7. Y ahora, a colmo, como necesitamos una nueva filosofía de la historia, Dussel, por ejemplo, ha construido todo el argumento de 1492 en la visión de la historia desde los vencidos. Quienes han manejado el libro 1492, el descubrimiento del otro, me van a entender eso, ¿no? Pero ahora ha aparecido otro dato que ya complejiza el asunto y tenemos que decirle a Dussel: señor, hay que avanzar un paso más porque usted se ha quedado en la versión todavía occidental de la historia. Porque él ha superado la visión eurocéntrica de la historia, pero no la versión occidental. Ha aparecido un investigador matemático, Anatoly Fomenko, que tiene unos 8 volúmenes de una nueva cronología de la historia. Él fue invitado por la Royal Society de Londres, por un tal Newton, no el Isaac Newton, por problemas de medición astronómica de algunos eclipses desfasados. Entonces, él se tomó la molestia de hacer una cronología y de vuelta a Moscú, cuando existía todavía la Unión Soviética, estoy hablando de los 80s, él se dio cuenta de que había por lo menos un vacío de 8 siglos en la historia que nos han contado. O sea, 8 siglos no existen, porque ahora pueden medir cronológicamente, o para eso sirven las mediciones astronómicas que están haciendo los matemáticos. 8 siglos no existen. ¿Cómo salvamos ese hueco? O sea, no estaríamos viviendo en el 2023. Entonces, ¿cómo salvamos ese hueco? Y cómo, dice, superamos la visión que de la historia nos contaron como dogma 2 jesuitas, Betavius y Joseph Scaliger, en el siglo XVI. Toda la cronología
cronología histórica que conocemos, la datación esta de que en tal fecha estaban las pirámides, que la guerra de Troya se hizo en tal año, que el nacimiento de Cristo es el primero, todo eso lo inventaron ellos. Incluso el propio Isaac Newton dijo que la cronología esa que se habían inventado Betelgeuse y Joseph Scaliger es falsa. O sea, imagínense, es lo más como material de trabajo para desdecir toda la historia que se han inventado Europa para justificar un proyecto de dominación exponencial y que necesita ser realizada completamente. Por eso la obra de Anatoly Fomenko, cuando la traducen al inglés, ya no le llaman la nueva cronología, le llaman historia, ciencia o ficción, así le titulan. Entonces, si la historia no está contada realmente, imagínense qué tipo de imagen nosotros tenemos del pasado. Por ejemplo, el gran mito burgués capitalista es que sin el capitalismo seguiríamos viviendo como los monos en los árboles. Ese es el gran mito que se ha creído. Y ahorita todas las evidencias están mostrando de que las tecnologías del supuesto pasado no tenían nada que envidiar a las tecnologías actuales. Una vez un ingeniero del MIT en Boston me decía: ningún aparato láser puede cortar tan perfectamente la piedra como lo hacían los incas. Y no tenían que se llama cortes de tipo láser, ¿no? ¿Qué otro tipo de tecnología tendría? Entonces, todo ese tipo de cosas en el ámbito de la ciencia dura está siendo desmontada a su vez por la física cuántica. La física cuántica llevada al campo de la medicina está mostrando que la modernidad se ha inventado lo que llamamos la falacia del hombre de paja. Es decir, se han inventado un espantapájaros y a ese le han denominado o le han llenado con todos los prejuicios que la modernidad se ha inventado para justificar todos sus mitos. Entonces, científicamente, ya no solamente en el ámbito de las humanidades o de las ciencias sociales o de la filosofía, sino hasta de las propias ciencias duras, hay 1 y 1000 argumentos para demostrar que la ciencia moderna es pura ideología, es puro mito, y que se ha constituido una nueva religión de este tiempo y que se ha demostrado en la pandemia que hasta los médicos educados en facultades de medicina científicamente son tan obedientes que no han dicho nada con respecto a protocolos sanitarios que no han servido para nada. Y la gente iba a morir al servicio de salud pública, cuando en Bolivia, por ejemplo, la gente se curó con nuestras hierbas y nuestras medicinas tradicionales. Pero como ingresan los jóvenes a estudiar medicina y lo primero que aprenden es que la medicina tradicional no es medicina, nunca se ha desarrollado, ni investigado, ni estudiado eso que está, como quien dice, abierto para la consideración cognitiva de este tipo de problemas que estamos padeciendo hoy en día. Ahorita las enfermedades biológicas son armas geopolíticas. Y frente a eso, ¿qué hacemos? Frente a la diseminación del estado de incertidumbre crónica que nos ha metido la pandemia, ¿qué hacemos? Porque ahorita, imagínense, para que nos ajustemos un poco, ¿qué pasaría si lanzan un virus que tiene manifestaciones epidémicas? Vivimos en la sociedad de la apariencia. Imagínense, los jóvenes se suicidarían si los nuevos virus tienen apariciones epidémicas. O sea, ahorita estamos, por quien dice, rodeados de tal forma de que sin capacidad de ahorro, sin posibilidades de tener trabajo
Hasta los fondos de pensiones están asaltando a nivel mundial, con un futuro que ya nadie ve de modo halagüeño. En esas condiciones, lo único que nos quedaría es la desesperanza. Que sin embargo, los pueblos siguen luchando. En Jujuy están luchando, en Perú están luchando. Entonces, ¿de dónde sacan la fuerza? ¿De dónde proviene esa fuerza? Que hay jovencitos que están más de 20 días ahí en una avenida aquí en Buenos Aires helándose. Están luchando por todos. Les contaba ayer en la vigilia, ¿no? Hay un mito sufí que dice que de 40 justos, o gracias a 40 justos que nadie los conoce, nadie sabe quiénes son, gracias a eso se sostiene el mundo. Si uno de esos desaparece, hay la necesidad de reponer un nuevo justo. Porque si estos 40 justos desaparecen, el mundo se cae abajo, se viene abajo. Entonces, ¿de dónde saca el pueblo la fuerza necesaria para seguir luchando? Como decía una compañera esta mañana, hay que dejar el pesimismo para tiempos mejores. No podemos darnos el lujo de ser pesimistas. Pero la cuestión es de dónde sacamos esa fuerza. De lo que creemos que está atrás, pero no está atrás, está delante. Son nuestros ancestros. Pues el Pachacuti es el tiempo mesiánico, que hoy día se habla de filosofía política. Es la capacidad que tiene el presente de la convocación de todos los tiempos para que acontezcan aquí y ahora. Ese es el contenido de la frase ahora es cuando. Si no es ahora, no va a ser nunca. Pues el cambio tiene que ser ahora. Y ese ahora es el tiempo, el famoso kairos, el tiempo mesiánico, el Pachacuti. Y eso es la reconexión del presente con todos los tiempos. Y eso significa la redención de todos los tiempos. Y eso es místico. Eso no van a aprender en las universidades, señoras y señores. No les van a enseñar eso en las universidades. Y porque no nos han enseñado eso en las universidades, nuestros propósitos revolucionarios se han quedado en la nostalgia. Porque la fuerza del ancestro es una fuerza permanente. En cambio, la fuerza que nosotros sacamos de nuestras propias fuerzas es fuerza momentánea. Solo la fuerza del ancestro permanece con el impulso inicial para siempre. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nos reconectamos con ese pasado? O sea, por eso cuando escribimos La Memoria Obstinada, decimos, el papel de la literatura era el papel que tenía el espíritu narrativo de contar, narrar los mitos fundacionales a los cuales un pueblo vuelve para comprender en qué consiste su mismidad, su identidad. Pues los mitos son fundamentales. Pero así como hay mitos de liberación, así también hay mitos de dominación. Por eso hoy en día el imperio y la narrativa imperial está haciendo uso de todos sus recursos narrativos, simbólicos, míticos, para reponer sus creencias y sus valores. Por eso, por ejemplo, han sacado todas estas películas Marvel, ¿no? Para mostrar a sus héroes de ficción, porque necesitan de héroes. ¿Y qué están haciendo con nosotros? Están demonizando al Che, a Fidel, a Chávez. O sea, a nuestros héroes los quieren sepultar y a sus héroes ficticios los quieren encumbrar como si fuesen reales, como si fuesen verdaderos. Entonces, lucha de narrativas. Entonces, para eso servía la literatura. ¿Para qué servía la música? La música es el lenguaje de los muertos. La única forma que los muertos tienen para comunicarse con los vivos es a través de la música, y la música los llama, no los convoca. O sea, todas las artes tenían un propósito sagrado. Por ejemplo, hablábamos, ¿no? Hasta incluso la bebida, el alcohol. Todo eso nuestros pueblos lo utilizaban con carácter ritual y ceremonial.
Pero hoy en día la modernidad ha pervertido todo eso. El tabaco, por ejemplo, que fumaban, que le llamamos el Tupac Zaire, el abuelo Zaire, es un jaullador, le decimos, ¿no? Es uno que llama al espíritu de todos los lugares, el abuelo Zaire, el tabaco. Pero ¿qué ha hecho el mundo moderno con el tabaco? Lo ha convertido en cigarrillo, con nicotina. ¿Qué ha hecho con la bebida? Antes se llamaban bebidas espirituosas. Sí. Ahora de espirituosa ya no tiene nada, porque solo sirve para emborracharse la gente. Entonces, todo está pervertido y por eso podemos decir que el humanismo moderno es antihumano, porque nos ha hecho crear una imagen que el capitalismo necesita para impulsar una economía del crecimiento basada en la codicia, cuyo impulsor es un sujeto codicioso, es un sujeto ambicioso, es un individuo que solo vela por sus intereses particulares. Con ese tipo de gente es imposible hacer una revolución. Pues el guay de aquellos, ¿no?, que se suben al carro de la historia por puro interés utilitario, por puro cálculo político. Y de eso se está yendo la revolución. Y son rapidísimos en ponerse los mejores puestos. Por eso cada revolución requiere limpias. Las limpias que no estamos acostumbrados a hacer cuando iniciamos un diálogo, jaullamos con la coca para limpiar de malas energías y que de ahí se produzca palabra verdadera. Hasta eso hemos olvidado. Les comentaba, ¿no?, en la primera sesión de este año. Y a la vez, y esta mañana me hicieron recordar uruguayos que vinieron a la charla. Para nosotros la coca no es una planta cualquiera, porque hasta podemos leer el futuro, el pasado de la coca. Del mismo modo, ustedes tienen al mate, pero lo que a ustedes les falta descubrir es el carácter ceremonial y espiritual de beber. Por ejemplo, la coca tiene dos nombres. La coca es digamos, el aspecto físico, la apariencia, lo que comes, incluso tiene nutrientes, etc. Pero su nombre religioso de la coca, su nombre espiritual es inalmada. ¿Cómo? Inalmada. O sea, es una mama, es una abuela. El nombre espiritual del lago Titicaca es Cotamama, o sea, la abuela de las aguas. O sea, todo es persona. Ustedes tienen el mate, pero lo consumen de modo físico, no lo consumen de modo espiritual. Tienen que preguntar a los sabios cómo tomaban el mate los originales guaraníes, para que ustedes también hagan de eso un consumo ya no pueril, ya no, qué sé yo, material. Material. Sí, ya no un consumo solamente material, sino un consumo espiritual. ¿Por qué? Porque necesitamos energía, necesitamos renovar nuestras fuerzas, necesitamos reconectarnos con toda la energía que la vida nos está ofreciendo. Necesitamos creer de nuevo en nuestros ancestros, en nuestros muertos, porque esa es la fuerza que necesitamos hoy en día. Esa es la fuerza que necesita nuestro pueblo. De lo contrario, como dice Walter Benjamin, ¿no?, si triunfa el enemigo, ni nuestros muertos se van a salvar. Y nosotros somos la única razón de la existencia de todos nuestros muertos. Porque para decirles a ellos que su muerte ha valido la pena, nosotros tenemos que seguir luchando. Y tenemos que redimir sus luchas para que ellos descansen en paz. Entonces, este es un libro para desmontar todos los mitos que el mundo moderno nos ha hecho creer. Y aquí estamos mostrando un diagnóstico epocal de un nuevo orden post-occidental que es posible y ahora es más necesario que nunca. Y la memoria obstinada es, digamos, cómo podemos recuperar la ancestralidad.
Esta mañana les decía, ¿no? Antes la Universidad Popular producía intelectuales orgánicos, ahora produce intelectuales transgénicos. Y esos son de lo peor. Y esos, digamos, contaminan todo. Y esos están metidos como virus, incluso dentro del movimiento popular, que pervierten todo, porque relativizan todo, porque son, como quien dice, justificadores de todo. Meten a quien sea en el arca de Noé, hasta el propio enemigo, para que vaya destruyendo como el Titanic. Desde adentro van que se llaman cavando su camarote, como si el camarote no tuviese nada que ver con el barco, y entonces lo van hundiendo. Entonces, esa fuerza que necesitamos es un producto de una convocación que desde el presente podemos realizar a todos el tiempo que creemos pasado, pero que no es pasado para nosotros. El Kek Naira es la figura conceptual que nos indica que para ver adelante primero hay que ver atrás. Y eso significa el carácter cíclico, helicoidal de la vida, que no es recto ni unilineal, y que los tiempos no transcurren de modo progresivo hacia adelante, sino es más complejo, y esto requiere una vivencia mística que solo la puede tener alguien que ya no ve solamente el 1% de la realidad, sino es capaz de ver el 99% de la realidad que dice la física cuántica. Está dominada por cuerdas que vibran. Cuerdas que vibran. Al interior de los electrones, de los protones, neutrones, están los quarks, y al interior de aquello están las cuerdas. Y vibran. Todo vibra. Entonces uno, si es consciente, puede vibrar del modo que uno desea para emitir una frecuencia adecuada para cambiar el mundo, constituirse en masa crítica, es emitir de modo autoconsciente la energía necesaria para limpiar la incertidumbre reinante. Por eso es necesario volver a ser comunidad, dejar de ser individuo y volver a ser comunidad, porque solo de ese modo uno va a darse cuenta de que todo está unido, todo está relacionado, y al interior mío lo que puedo experimentar en mi propia existencia es que si me meto más en el mundo subatómico que me constituye, me encuentro con el universo entero, porque del mismo modo como el universo funciona el mundo subatómico. Y entonces es creíble nomás aquello que dice: los físicos y los astrónomos en vano están preguntándose qué forma tiene el universo. Tiene forma humana. El universo es el gran mapa extensivo de la historia humana, y que nos sirve para detallar en qué momento nos encontramos. Pero todo eso requiere de otro paradigma, de otra perspectiva, de otra percepción de la vida y de la realidad. Por eso la descolonización no es una cosa de leer libros o de memorizar autores. No se van a descolonizar por leer los libros, se van a descolonizar porque han iniciado un cambio existencial en su propia vida. La teoría sirve para hacer autoconsciente y explícito esa transformación que ha sucedido en mi propia existencia. Pero ese cambio sucede en la existencia de uno, porque si no cambiamos de percepción, si no cambiamos de perspectiva, vamos a seguir viendo el mundo tal cual es. Y tal cual es la imagen del mundo que el imperio quiere que veamos. Entonces, para develar todo ese tipo de cortinas que nos han enceguecido, hay que atravesar todo aquello. Todas esas cortinas que no nos permiten ver la realidad son sus mitos. Como dice el cacique Seattle, ¿no? Cuando le preguntan por qué el hombre blanco hace lo que hace, por qué roba, por qué toma las cosas sin pedir permiso. Entonces el cacique Seattle decía: para saber por qué el hombre blanco es como es, hay que meterse en sus sueños.
y verán qué sueño. Y cuando nos metemos en los sueños del hombre blanco, ojo que el blanco es un color de la razón, no es un color fenotípico. Eso lo aclaró bien Frantz Fanon en Piel Negra y Máscaras Blancas. O sea, cuando hablamos del blanco nos referimos al color ontológico de la razón. Entonces dicen, si nos metemos a ver los sueños del hombre blanco, son puros sueños de dominación. O sea, esa es la miseria del hombre blanco. Sus sueños son de dominación. Es por eso que produce dolor y muerte por donde va. Por eso, y con esto acabo, un sabio maorí nos decía: ¿quieres vencer a tu enemigo? Conoce a sus dioses. Muchas gracias.